A principios del siglo XIX, con Hegel, la filosofía occidental parecía llegar a su culminación en una síntesis total y definitiva. Sin embargo, Marx, Comte y Kierkegaard hacen notar las grandes ausencias del sistema hegeliano. Un nuevo sector social, la clase obrera, el primero, la ciencia y la industria, el segundo, y el individuo desamparado, el tercero. Con Nietzsche, esta línea crítica se transforma en el cuestionamiento más radical de la cultura occidental en su conjunto. Friedrich Nietzsche nace en el seno de una familia en la que su padre y su abuelo eran pastores protestantes. Recibe una educación religiosa y una formación humanista, basada en el estudio de los clásicos. Sufre problemas de salud desde temprana edad y pasa los 10 últimos años de su existencia en estado de vida vegetativo. Había conocido y admirado al músico Wagner, quien a su juicio encarnaba los valores clásicos germanos frente al cristianismo, pero posteriormente se aparta de él. Entre sus obras fundamentales se encuentran Así habló Zaratustra, Humano, demasiado humano, Más allá del bien y del mal, y El crepúsculo de los ídolos. Nietzsche es un pensador crítico hasta lo corrosivo, asistemático hasta llegar a lo contradictorio y no técnico hasta tener un estilo más literario que filosófico. La crítica de la cultura occidental comprende la crítica de la filosofía, de la moral y de la religión cristiana. Para Nietzsche, la filosofía occidental, con excepción de Heráclito y otro puñado de filósofos, ha sido una filosofía del ser que se ha olvidado del devenir, una filosofía del concepto que ignora la vida y la voluntad de vivir, la filosofía de la razón que se opone al testimonio de los sentidos. La moral es criticada por su antinaturalidad, por su oposición a la vida, por condenar los instintos y por constituir una evasión del mundo real, de las condiciones concretas de existencia. En realidad, la moral tradicional es para Nietzsche una moral de esclavos, que exalta el dolor, la pequeñez, la humildad, la amabilidad, la bondad, la objetividad, el amor al prójimo, y que niega la que sería una moral de señores, que exaltaría la vida, el poder, la grandeza, el placer, la virilidad. La moral tradicional, dice Nietzsche, ha significado el ascenso de los valores de los débiles. El liberalismo, la democracia, la Revolución Francesa y los movimientos sociales del siglo XIX se inscriben en esta línea valorativa en la que opone a la voluntad de vivir, que es el mayor desmentido de la objetividad, al igualitarismo, a la piedad y a la compasión. Vivir es arriesgar la vida, y vivir peligrosamente, dice Nietzsche. La crítica de la religión comienza por hacer notar que la religión nace del miedo. El cristianismo invierte los valores grecorromanos y destruye los valores de los pueblos germánicos. La bestia rubia, el germano bárbaro, es domesticado. El cristianismo significa la pérdida del sentido de la tierra, la pérdida de los instintos y la introducción de los valores mezquinos, propios del rebaño y de la noción de pecado, una idea que atenta contra los instintos de la vida. Para que el hombre viva, Dios ha de morir. Para que la vida florezca en la tierra, no debe haber más allá. Pero Dios ha muerto como fruto de la modernidad, a través de las experiencias del antropocentrismo del Renacimiento, el racionalismo de Descartes, el poder del pueblo en la Ilustración y el auge de la ciencia en el positivismo. No hay lugar para Dios en la cultura moderna, que es una cultura secularizada. Hemos matado a Dios. Como resultado de la muerte de Dios, el hombre moderno, consecuencia del desarrollo de la cultura occidental, ha llegado al nihilismo, que significa una falta de metas, una falta de respuestas a los porqués que se habían respondido desde Dios. Nos hallamos perdidos, nuestra existencia es un vacío, dice Nietzsche. La experiencia del nihilismo se acentúa en el siglo XX después de las dos grandes guerras mundiales y todos sus horrores. Por la muerte de Dios y el nihilismo resultante surge la posibilidad de liberar al hombre y construir una alternativa. Esta alternativa supone una nueva moral, que significa una exaltación de la vida y de los instintos, una moral más dionisíaca,
inspirada en Dionisos, símbolo para los griegos de la pasión, la embriaguez y la desmesura, que Apolínea, Apolo es el dios de la belleza, de la razón y la medida, es decir, del espíritu clásico griego, que valore la fuerza, el poder, la pasión, el orgullo y hasta la crueldad. También supone la superación del hombre, ese ser miserable que desprecia el cuerpo y la tierra, y su reemplazo es por el superhombre que siente ansias de vivir una vida corporal plena, que subordina el conocimiento a la acción, que se encuentra más allá del bien y del mal, en el sentido cristiano, que frente al rebaño tiene conciencia de su superioridad y que desdeña el más allá y es fiel a la tierra, y que tiene voluntad de poder, de dominio y de acción.